buenos días, tardes o noches. Soy de Crash X Bandicoot. Ahora empecemos con los relatos. El primero se titula El perro del guardabosques. En los bosques del sudoeste de los Estados Unidos vivía un guardabosque junto a su esposa. Durante 7 años habían intentado en vano tener un hijo y nunca lo habían logrado. Todo lo que tenían era a Sam, un pastor alemán de gran inteligencia y fidelidad, un perro que en más de una ocasión había salvado a las gallinas de ladrones o animales, y que incluso una vez salvó a la esposa del guardabosques de un trío de borrachos. Sam no podía hablar y decir papá o mamá, pero hasta cierto punto había sido un hijo para la pareja. Traía el periódico y las zapatillas, perseguía el frisbee y lo atrapaba en el aire, entendía cuando necesitaban su compañía y también cuando debía irse o hacer silencio. Era un perro de esos que aparecen en las películas de Hollywood, pero al fin y al cabo era un perro y nunca podría llenar aquellos espacios vacíos que motivaban en el guardabosque y su esposa el deseo hasta entonces frustrado de tener un bebé. Un día, sin embargo, la mujer del guardabosques le dijo a su esposo que por fin había quedado embarazada de un niño. No lo podían creer, estaban tan emocionados que compraron biberones, ropas de bebé, pelotas, carritos y una hermosa cuna, todo para recibir a la tan ansiada criatura. Cuando el bebé nació ellos hicieron una fiesta y luego, a medida que el bebé fue creciendo, los mimos y las atenciones hacia Sam fueron disminuyendo y el perro, sintiéndose celoso del bebé, empezó a mostrarse menos afectuoso y más distante, aunque siguió siendo obediente, fiel y tranquilo como siempre había sido. Nunca le vieron gruñendo al bebé o mirándole mal a pesar de los celos. Pero todos percibían que en el fondo el perro odiaba a un bebé que le había arrebatado el protagonismo y las atenciones de sus amos. Pasados los meses llegó aquel día que el guardabosques nunca olvidaría. Era una tarde en que su esposa no estaba porque había ido a reunirse con unas amigas en el pueblo. El guardabosques se había quedado solo con el perro y el bebé, cuando recibió una llamada avisando que unos cazadores furtivos estaban disparando sus armas a menos de 1 kilómetro de su cabaña. En cumplimiento de su deber como guardabosques, no así el de padre, decidió dejar al bebé, que ya tenía casi 9 meses, con el pastor alemán. Su mujer le había avisado por teléfono que estaba en camino, así que como máximo el niño estaría 15 minutos solo. Él sabía que volvería rápido y que el bebé dormiría al menos un par de horas más, ya que se había acabado su biberón hacía escasos minutos. Le indicó entonces a Sam que cuidase de su hijo, cogió su escopeta, cerró la puerta de casa y se marchó. Cuando regresó 10 minutos después, ya que los furtivos escaparon antes de que él llegara, y abrió la puerta de su casa, no daba crédito a lo que vio. Sam tumbado en la entrada del cuarto del bebé y con la boca llena de sangre y espuma. De un salto pasó por encima del perro y entró en la habitación del niño. El espectáculo que se encontró le marcaría de por vida. La cuna del niño estaba volcada en el suelo contra la pared, la mesita de noche tirada en el suelo y la cuna, sábanas e incluso el suelo y la cortina manchadas de sangre, sangre que el mismo perro se lamía de sus patas. Por unos instantes permaneció pasmado y con la mandíbula ligeramente desencajada, luego y con los ojos llorosos de pura furia comprendió que el perro esperó su ausencia para deshacerse de ese molesto niño que le había robado el protagonismo. Una mueca de ira apareció en su rostro y, sin poder ni querer pensar en lo más mínimo, cargó su escopeta y disparó al perro. Los perdigones reventaron el cuerpo de Sam, la sangre brotó a raudales de varios puntos de su piel y el pobre animal dio un gemido de dolor para luego desplomarse en un gran charco de sangre. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando la detonación provocó un llanto que nunca más esperó volver a escuchar? El guardabosques corrió hacia la cuna que estaba derribada en el suelo para darse cuenta de que en realidad el bebé se había quedado dormido detrás de ella y que las sábanas ensangrentadas que cubrían al bebé no le habían permitido darse cuenta de que su hijo seguía con vida. Sujetando al bebé en sus brazos y mientras le besaba embargado por la alegría, vio que estaba completamente sano y sin un solo rasguño, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Incorporó la cuna y lo dejó en ella para luego dirigirse hacia sus sábanas revueltas y ver que, sepultada por la tela, estaba enrollada una gran serpiente cascabel de casi 2 metros de longitud, muerta por los mordiscos del fiel perro que había arriesgado su vida por salvar al bebé de la letal serpiente.
No podía creer lo que había hecho, y llorando como un niño abrazaba el cadáver de su amigo inseparable. Al revisar con más detenimiento su cuerpo se fijó en un par de puntos rojos en su pata. Era una picadura de la cascabel. Probablemente su veneno era el causante de la espuma en su boca y sin duda parte de la sangre que había en el cuarto y la que el perro lamía de sus patas eran de él mismo. Cuando su esposa llegó, el guardabosque le contó lo sucedido. Dicen que fue tal el remordimiento que tuvo que gastó casi todos sus ahorros para enterrar al perro como habría enterrado al hijo que, gracias al fiel pastor alemán, no murió aquel día. El siguiente relato se titula El peaje. Era una noche aburrida y tediosa como cualquier otra en el gris trabajo de un viejo cajero de peaje. Además, esa semana le tocaba trabajar en el turno de noche y el aburrimiento se multiplicaba en una de esas largas noches en las que casi no pasaba ni un vehículo. Su única compañía hubiese sido su compañero Ernesto, pero por desgracia a él esa noche le tocaba la entrada de camiones y vehículos pesados que se encontraba en la cabina más alejada. Hacían más de 20 minutos desde que pasó el último coche y estaba empezando a perder su lucha contra el sueño cuando a lo lejos apareció uno de esos coches tuning que parecían una atracción de feria con sus luces de neón y su música a todo volumen. Escuchar Daddy Yankee a todo volumen a las 4 de la mañana ya hubiese sido motivo suficiente para odiar al grupo de macacos que había en el interior del vehículo. Pero al bajar los cristales tintados de la ventanilla su repulsa aumentó al ver a un niñato de unos 20 años con una camiseta sin mangas y el típico cuerpo de haberse machacado en el gimnasio aderezado con un poco de esteroides. Además tenía todo el brazo, el cuello y parte de la cara tatuados, pero lo más impactante de su aspecto de matón de discoteca era una funda metálica en los dientes superiores que hacía que su aspecto fuera incluso más amenazante y aterrador. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Tengo algo pintado en la cara o qué? Tras hacer la pregunta se escucharon unas risas de los otros ocupantes del vehículo, debían ser unos 3 más y cuando vieron que su líder se envalentonó aprovecharon para asomarse por las ventanillas para ver la cara de miedo del viejete mientras su amigo le empezaba a molestar. Vamos Tutankamón que no tenemos toda la noche, ¿cuánto es? 1,5 €, contestó el viejo sin levantar la cabeza. Pero serás ladrón. No me jodas, cada día es más caro. Tiene usted razón señor, pero yo no pongo los precios, yo solamente soy un mandao, jajaja. Mira el viejales que educado que me llama de usted y todo. Me has caído bien Tutankamón, sal de la cabina que nos vamos de fiesta. Disculpe señor, pero no puedo abandonar mi puesto. ¿Seguro que no te quieres venir? El matón alargó el brazo y le dio un billete de 5 € para pagar el peaje. No, muchas gracias, le dijo el hombre que no levantaba la mirada del suelo de puro terror. Mientras contaba el cambio que tenía que devolverle aprovechó para levantar la barrera, cuanto antes se fueran mejor. Aquí está su cambio señor, dijo tratando de no cruzar la mirada con él. En ese momento un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando sintió como una fuerte mano le agarraba de la muñeca. Te vas a venir con nosotros quieras o no. Mientras pronunciaba esas palabras sacó una cuerda y con un nudo que ya tenía preparado le ató la mano. Sin mediar más palabra el matón aceleró su coche al máximo y salió quemando ruedas mientras de la ventanilla salía más y más cuerda que debían tener enrollada dentro del coche. El hombre paralizado por el miedo, intentó desesperadamente deshacer el nudo, pero era muy complejo y se notaba que lo habían preparado para resultar casi imposible deshacerlo. No sabía cuánta cuerda había dentro del coche y en cualquier momento recibiría un fuerte tirón que le podría arrancar el brazo o lo que es peor le arrastraría detrás del coche de los matones. Esa gente desalmada podrían arrastrar su cadáver durante kilómetros antes de soltar la cuerda. El hombre recordó que sus hijos le habían regalado una navaja suiza por el Día del Padre, una de esas multiusos que sirven para todo y en realidad no sirven para nada. Intentó en vano cortar la cuerda, pero parecía una de esas de alpinismo ultra resistentes y preparadas para soportar roces contra la roca y grandes tirones. Su compañero de trabajo al escuchar sus gritos salió corriendo hacia su cabina sin saber qué sucedía y al ver la cuerda atada a la muñeca de su amigo y como el coche se alejaba a toda velocidad se quedó petrificado.
Cuando todo parecía perdido, sucedió lo que menos se hubieran podido esperar, el otro extremo de la cuerda salió por la ventanilla del coche que se alejó a toda velocidad. Realmente la cuerda nunca había estado atada al interior del coche. Tan solo fue una broma macabra y de mal gusto con la que los matones pretendían darle el susto de su vida al pobre hombre del peaje. Mientras su corazón bajaba el ritmo de pulsaciones, que a punto estuvieron de causarle un ataque cardíaco, se dio cuenta de que del miedo se había hecho pis encima, pero la verdad es que eso le importaba poco cuando había visto tan cerca la muerte. Esa noche no volvería a pasar sueño en su turno. Y el último relato es Marianne y el espejo roto. Todo comenzó en Tetbury, una pequeña localidad desierta campiña inglesa situada a unos 40 minutos de Oxford. Se dice que allí, hace muchos años, vivía una chica de deslumbrante belleza llamada Marianne Salford. Sus cabellos eran largos, ondulados y de un dorado semejante al oro, su cuerpo era todo un monumento y su rostro tenía facciones tan bellas y finas que parecía el rostro de un ángel. Por todo ello Marianne estaba acostumbrada a ser el centro de atención, un imán que por donde iba monopolizaba las miradas masculinas y que, con una sola mirada de sus ojos azul zafiro, era capaz de hacer que cualquier chico del pueblo caiga rendido a sus pies. Pero su apariencia era solo el bello envoltorio de un alma insensible y algo cruel. Detrás de su rostro angelical latían una soberbia y una arrogancia sin límites, pues Mary, cegada por la vanidad y la superficialidad, creía que por ser tan hermosa era superior a los demás, mirando casi siempre con desdén a las otras personas, particularmente aquellas que no habían tenido la suerte de ser tocadas por la belleza. Fue así que aquella detestable actitud de Mary consiguió que, con el tiempo, la envidia que las chicas del pueblo le tenían acabase por transformarse en una peligrosa combinación de celos y odio. En su crueldad, Marianne encontraba un gran deleite en amargarle la vida a una chica jorobada de nombre Elizabeth. La trataba con apodos, le lanzaba bromas denigrantes, la dibujaba, entre otras cosas. Y todo eso durante años. Un día cruzó los límites y humilló fuertemente a Elizabeth delante de Robert, el chico que Elizabeth amaba. Esa noche Elizabeth lloró y juró que ya había sufrido demasiadas humillaciones y que era hora de hacer justicia y vengarse de Marianne. Quería hacerle algo horrible sin importar las consecuencias, algo que le haga pagar por haber adoptado por tanto tiempo la actitud aborrecible de la niña mimada en la que se había convertido. 3 días más tarde Elizabeth fue arrestada después de lanzar una sartén de aceite hirviendo al rostro de Mary. Marianne sobrevivió, incluso conservó la vista. Pero el precio fue muy alto, tan alto que ella habría preferido morir. Su rostro angelical quedó tan desfigurado por la severidad de las quemaduras que parecía el de un monstruo infernal, su pecho y su cuello habían quedado en un estado lamentable y había perdido una buena parte de su dorada cabellera. Dicen que la primera vez que vio su nuevo aspecto estuvo toda la noche gritando, y que entró en una crisis nerviosa tan terrible que sus alaridos estuvieron resonando por gran parte de Tetbury hasta casi entrada la mañana. Jamás volvió a ser la misma. Se había transformado en un ser traumatizado y atormentado. Pasaba todo el tiempo encerrada en su casa, no permitía visitas. Cubrió con viejas sábanas todos sus espejos para así evitar el suplicio de mirar su horrendo aspecto. Pasaba horas enteras peinándose el poco pelo que le quedaba mientras se repetía una y otra vez que era la chica más bella del pueblo. Cuentan que si pasabas cerca de su casa podías casi siempre oírla sollozar, incluso dicen que a veces por las noches se ponía a gritar como loca. Con el tiempo fue enloqueciendo cada vez más, aunque no permaneció mucho tiempo más entre los vivos, ya que después de que perdiera su belleza, un día, incapaz de seguir aguantando su suplicio, Mary destapó uno de sus espejos y, al ver su monstruosa imagen, comenzó a gritar, rompió el espejo y luego se cortó las venas con uno de los pedazos del afilado cristal. Pasados unos días encontró su cuerpo desangrado encima de los pedazos del espejo. Cuentan que nadie acudió a su funeral, el odio y envidia que había despertado en vida la habían dejado sola en sus últimos momentos. Con el paso de los años empezaron a nacer extraños rumores en Tetbury. Se decía que el espíritu de Marianne estaba penando y que hasta se podía invocar.
Todo lo que había que hacer era estar solo en tu casa de noche, escribir el nombre de Merian en un espejo y luego acostarte. Supuestamente, a la mañana siguiente encontrarías el espejo roto y verías que tu reflejo ha desaparecido para siempre, y en su lugar aparecerá el rostro quemado de Merian en cada espejo a tu alrededor. El espíritu te estará vigilando desde el más allá mientras se peina su raída melena. En un comienzo creerás que se trata de alucinaciones, pero luego la verás cada vez más. En el cristal de la ducha, en el vidrio de la ventana, en la pantalla del ordenador, en tus sueños. Mas solo tú podrás ver el rostro aterrador de Merian, nadie más lo verá, y si lo cuentas los demás pensarán que estás loco y al final tarde o temprano acabarás tan trastornado como la propia Merian. Seguirás viéndola hasta que un día te hartes y rompas uno de los malditos espejos en que Merian te observa peinándose. Pero cuidado. El día que hagas eso, ten por seguro que morirás, ya que Merian enfurecerá y mientras duermes poseerá tu cuerpo y te obligará a suicidarte cortándote las venas con los afilados restos del espejo, igual que ella se quitó la vida abandonando su sufrimiento en este mundo. Bueno, no olviden darle me gusta al video y comentar. Hasta la próxima. Adiós.